vamos hasta Palacio. Habla el presidente Martín Vizcarra. De ministros, el presidente de la República junto a los miembros del gabinete ministerial van a dar importantes anuncios. Escuchemos. Señoras y señores, muy buenas tardes. En el marco de la sesión del Consejo de Ministros, se da inicio a la conferencia de prensa del señor presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Hoy, 1 de septiembre del año 2020, iniciamos un nuevo mes del año. Y en este nuevo mes, tal como fue aprobado el decreto supremo la semana pasada, establecemos algunas modificaciones a las restricciones que estamos viviendo todos los peruanos desde el 15 de marzo, fecha en que anunciamos un estado de emergencia con una cuarentena para enfrentar todos los peruanos juntos esta pandemia que sufre toda la humanidad. 1 de septiembre, en la cual hemos establecido que la cuarentena sea en el íntegro de 4 regiones del país: Cusco, Puno, Moquegua y Tacna, con todas sus provincias, tienen una cuarentena total, dado porque, como ya lo anunciamos y lo hemos explicado en reiteradas oportunidades, el virus, el COVID-19, se ha ido presentando de manera intensa al inicio, primero en el norte del Perú, en el oriente, y luego se ha ido trasladando hacia el centro, y luego ha ido desplazándose hacia el sur de nuestro país. Por eso es que en meses pasados ha estado muy fuerte en Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Purímac, y ahora con mayor incidencia en las regiones al extremo sur de nuestro territorio. Estamos poniendo todo el esfuerzo en esas regiones. Están desplazándose los ministros responsables de esas regiones para poder articular con los gobiernos regionales, con los municipios, con los empresarios, con la iglesia y con la población en su conjunto las medidas para poder afrontar de manera adecuada esta pandemia. Pero cuando hablamos de estas 4 regiones, no quiere decir en absoluto que en el resto, en las otras 20 regiones, el problema esté superado. No. Ha disminuido el nivel de contagio que teníamos en semanas o meses anteriores, pero el virus sigue estando presente en medio de todos nosotros. No podemos bajar la guardia. Por eso es que también esta cuarentena focalizada incluye 46 provincias de regiones como Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Madre de Dios y Pasco, donde no toda la región, sino parte de la región tiene estas medidas de restricción para poder controlar la propagación, el contagio del virus. Y en todo el Perú, en este mes de septiembre, continúa la inmovilización total los días domingo. En las 4 regiones, con cuarentena focalizada, y las 20 otras regiones. En todo el país, los días domingo, tenemos esta inmovilización que va hasta las 4 de la mañana del día lunes. Y la inmovilización en las 4 regiones se da todos los días a partir de las 8 de la noche. Y en el resto de regiones a partir de las 10 de la noche. Las actividades económicas que hicimos de conocimiento de toda la población siguen implementándose, principalmente en las regiones que no tienen esa cuarentena total. Pero incluso en las regiones donde ya se ha implementado la fase 1, la fase 2 y la fase 3 de la economía, tenemos que hacerlo con suma responsabilidad, cumpliendo protocolos. Ya funciona la fábrica, funciona el centro comercial, funciona
restaurante, pero cumpliendo los protocolos, porque donde nos descuidemos, nuevamente se genera un foco de contagio. Los centros comerciales tienen que cumplir con el aforo que está establecido. Tienen una capacidad máxima de clientes que pueden ingresar al centro comercial, y los que están dentro del centro comercial, hay también una restricción para entrar a las tiendas. Vemos que no se está cumpliendo. Vamos a incentivar a hacer más efectiva la fiscalización a través de los organismos que tenemos aquí, como Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, pero pedimos ahí la colaboración de los municipios. Son los municipios los que tienen que ayudarnos al cumplimiento estricto de los aforos. Es decir, damos facilidades para que se den las actividades, pero ayúdennos, empresarios y población, en cumplir los aforos. Eso es fundamental. Y estamos ya por cumplir 6 meses. En marzo empezamos esta restricción. El 6 de marzo se dio el primer caso de un positivo de COVID-19 en el Perú. Ya estamos en septiembre. Y en estos 6 meses hemos aprendido a cambiar nuestros hábitos de convivencia. Con mucha pena hemos tenido que distanciarnos de las personas que tanto queremos. En este tiempo hemos tenido que cambiar el abrazo cariñoso que transmitíamos a las personas que queremos por un distanciamiento social que ahora representa el mismo amor y cariño que tenemos a esas personas. Si antes, para demostrar nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro amor, dábamos un abrazo y un beso a las personas que queríamos, ahora ese cariño, ese amor, tenemos que demostrarlo manteniendo una distancia. Mire cómo ha cambiado tanto la vida en tan solo 6 meses. Pero el amor no ha cambiado, el cariño tampoco. Y tenemos que seguir demostrándolo, pero en base a estas nuevas actitudes. Y eso es lo que queremos, que todos podamos comprender. Y que sepamos que esto no va a ser permanente. Estas muestras de cariño que hoy tenemos que demostrar con distancia, va a tener un plazo de vigencia cuando dentro de algunos meses podamos regresar a una nueva normalidad, donde nuevamente vamos a poder estrechar en nuestros brazos a las personas que queremos. Pero no las vamos a poder estrechar si esas personas ya no están a nuestro lado. Ya no vamos a poder dar un beso al ser querido si por una irresponsabilidad actual la ponemos en riesgo, en peligro de su salud y de su vida. Entonces tenemos que ahora poder mantener esa distancia para pronto, en algunos meses, poder nuevamente reunirnos todos, en familias, en amigos, como siempre lo hemos hecho. Esos tiempos van a retornar. Paciencia, perseverancia, es lo que necesitamos. Porque cuando no lo hemos tenido, lamentablemente, como hemos visto, hemos sido testigos de la partida de muchas personas conocidas. Yo pienso que con la cantidad de personas que han fallecido víctimas de COVID-19, no existe un peruano que no tenga a un ser querido, a un vecino, a un amigo, a un familiar, a un compañero de trabajo que perdió la vida. A todos nos ha golpeado en lo más hondo esta enfermedad. Que esas muertes también nos ayuden a reflexionar para tener un cambio de actitud en esta última etapa y
Y cuando digo esta última etapa, no es una etapa de una semana, un mes, es una etapa larga aún para poder vencer hasta que tengamos la vacuna que nos inmunice y nos dé la seguridad a todos. Resistamos, perseveremos ahora. Y para eso tenemos que establecer mecanismos de comunicación que hemos ido adecuando a través del tiempo. Al inicio de esta enfermedad compleja, dijimos, todos quedémonos en casa. Hicimos una campaña intensa de comunicación diciendo, quédense en casa. Y la campaña fue en ese sentido, yo me quedo en casa. Y así estuvimos desde mediados de marzo y todo el mes de abril. Yo me quedo en casa. Y tan fue efectiva la campaña que tuvimos una restricción económica muy fuerte, de la cual da fe la ministra de Economía con las cifras de abril. Yo me quedo en casa. Y pusimos prácticamente a la economía en estado de activación en mínimo, porque yo me quedo en casa. Y fue efectiva esa campaña. Pero a partir del mes de mayo comenzamos gradualmente, fase 1, a reactivar la economía. Y entonces tuvimos que cambiar la campaña con el concepto de la salud nos une, para establecer de que todos teníamos que trabajar en función de este bien común, que es la salud. Y luego, cuando ya tuvimos que salir, muchos de los peruanos y peruanas, a realizar nuestras actividades cotidianas, tuvimos que implementar la tercera campaña publicitaria, que era Primero mi salud. Sal a tu trabajo. ¿Dónde trabajas? ¿En un banco? ¿En una tienda? ¿En una galería? ¿En un centro comercial? O incluso, ¿eres vendedor ambulante? ¿Trabajas en la calle? Y tienes que hacerlo para poder atender las necesidades familiares, hazlo. Pero primero mi salud. O sea, puedes hacer la actividad, pero no descuides tu salud. Y así lo hemos hecho, y esa fue la tercera campaña. Y así hemos ido avanzando con todos los problemas que como sociedad tenemos, problemas estructurales que vienen de décadas. Y así hemos ido avanzando, fortaleciendo el sistema de salud, mejorando nuestra respuesta. Pero sin embargo, ya en el mes de julio, cuando empezamos la tercera fase de la reactivación económica y levantamos la cuarentena en la mayoría de regiones del país, vimos con suma preocupación que un porcentaje de la población minoritario, pero porcentaje al fin y al cabo, ya comenzó a relajar sus medidas de protección, poniendo en riesgo su salud y su vida. El problema es que además de poner en riesgo su salud y su vida, ponía en riesgo la salud y la vida de quienes lo rodeaban. Porque una persona joven, como hemos visto por las estadísticas, si es contagiado por el virus, lo más seguro es que tenga síntomas leves y supere la enfermedad sin mayor problema. Pero esa persona joven contagia a personas con comorbilidad, con enfermedades, o adultos mayores que tienen otra resistencia al virus, que normalmente se complica su situación, agrava su estado y llega incluso a perder la vida. Y eso es lo que hemos visto en el mes de julio, agosto, principalmente. Entonces, ahora el enfoque de la difusión, de la publicidad, está dirigida principalmente a esas personas, a un llamado a la conciencia, a la responsabilidad. Y decimos ahora que el COVID no mata solo, no seamos cómplices. Es la campaña que hemos lanzado recién
el domingo, hace 2 días. Y sin embargo, ha tenido ya una gran difusión. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. ¿Y cómo somos cómplices? Organizando fiestas familiares, organizando reuniones comunales, organizando eventos deportivos sin ningún control, esas famosas pichanguitas que congrega gente y que después del fulbito, una caja de cerveza y todos giramos la botella con el mismo vaso. Eso que es algo normal y natural entre amigos en tiempos ordinarios, ahora en tiempos de COVID es inaceptable, porque si somos un equipo de 11 jugadores, con que uno tenga COVID, contagia al equipo completo. Esa irresponsabilidad no podemos permitirla y tenemos que ser duros, claros y directos en condenarla, y es lo que queremos. Hay muchas personas que aceptan este tipo de publicidad, pero también hay algunas personas que la rechazan, que tienen otra sensibilidad y les parece dura. Pero cuando estamos en una guerra como la que estamos viviendo, tenemos que ser directos, tenemos que ser claros, tenemos que decir las cosas como son, usando las palabras que deben usarse. Pero sin embargo hay muchas personas que cumplen todos los protocolos y todas las indicaciones. No se sientan aludidas, porque estos mensajes van directamente a las personas irresponsables. ¿Sabe que los operativos del fin de semana intervienen a cientos de fiestas solo en Lima? A nivel nacional, miles de fiestas. O sea, no es una fiesta, no es que hay una reunión familiar. Son miles de fiestas que se realizan los fines de semana, aglomerando gente, sin distancia social, sin mascarilla, focos de contagio que no debemos permitir. Y estas fiestas se realizan en todos los estratos sociales, en distritos populosos como en distritos residenciales. También se realizan, y la irresponsabilidad no marca diferencia entre las personas. Como le digo, es una población minoritaria, pero son focos de contagio poderosos si es que no se controla. Hoy mismo estaba viendo, mientras estábamos en el Congreso, en este Consejo de Ministros, que en la Costa Verde ha intervenido en la playa Las Sombrillas a un grupo de 12 muchachos que están en su pichanguita ahorita, ¿no? En una pichanguita de fulbito, ¿no? ¿Se da cuenta que hay personas que le entra el mensaje y la recomendación por un oído y se les sale por el otro y no se dan por aludidos? Eso tiene que cambiar. Para ellos va dirigida esta comunicación directa que creemos que es necesaria y que ha cumplido su objetivo. Vemos que ya millones de peruanos han compartido estos videos, estos mensajes, y estamos seguros que cuando evaluemos los resultados, en unos 10 a 15 días, vamos a ver los efectos de este tipo de comunicación. Y obviamente, como todo esto es dinámico, de ser necesario se harán los ajustes correspondientes, como en toda campaña publicitaria, ¿no? Así que sumemos todos, tenemos que hacer un esfuerzo todos los peruanos. Y a la hora de todos los peruanos, hablar siempre de los de primera línea, el personal de la salud, que una vez más mi agradecimiento por el esfuerzo. Miren,
Nosotros dijimos, esto no es una carrera de 100 metros planos, esta es una maratón de largo aliento. Ya van a ser 6 meses que tenemos el personal de salud ahí, resistiendo y resistiendo, ¿no? Y ahí son los médicos, pero no son solamente los médicos que están en primera línea, son las enfermeras y obstetras que ayer he ido a visitar por su aniversario. Las enfermeras cuyo día aniversario es el 30 de agosto, el día domingo, que la saludé desde Tumbes y Cajamarca, que viajé para ver junto con el gobernador cómo estaba el trabajo articulado. Y de las obstetras, cuyo fecha aniversario ha sido el día de ayer, 31 de agosto, me he reunido con la directiva nacional de ambos gremios profesionales y han manifestado todo su apoyo para seguir trabajando a favor de la salud del Perú, poniendo a su entrega las 98.000 enfermeras y enfermeros y 49.000 obstetras que hay. Y cuando hablo con ellos, digo, esa es la vocación de servicio que requerimos para poder vencer a este virus. Así que continuamos trabajando y tengan la seguridad que lo haremos como hemos hecho 6 meses. Sí, a veces llega a sentirse el cansancio del esfuerzo que se realiza, ¿no? Pero siempre hay fuerza y energía para seguir con la misma vitalidad como lo hemos hecho desde el principio que nos ha tocado asumir esta gran responsabilidad. Cambiando un poco de tema, quiero manifestar que el Congreso de la República aprobó por insistencia la ley 31039, que regula censos y nombramientos automáticos en el sector salud. El día miércoles de la semana pasada en Consejo de Ministros aprobamos para que podamos presentar una demanda de inconstitucionalidad a la norma y le encargamos al Ministerio de Justicia para que a través de la Procuraduría correspondiente elabore y presente ese documento. Han hecho ese trabajo en cumplimiento de lo dispuesto por este Consejo, este Gabinete Ministerial. Yo quisiera dejar en la palabra a la Ministra de Justicia para que nos comente sobre la acción realizada por su sector por encargo de este gabinete. Ministra de Justicia, por favor. Muchas gracias, presidente. Sí, el día de ayer por la tarde se presentó esta demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Esta demanda lo que quiere es expresar de manera clara que esta norma vulnera la Constitución por una serie de artículos. Yo aquí me referiría a los argumentos más importantes. En primer término, la carrera pública se debe acceder a ella en igualdad de condiciones por un tema de mérito. Esto no es compatible con ascensos automáticos o ingresos automáticos. Lo segundo tiene que ver con quién es el competente para definir el presupuesto, para definir el equilibrio presupuestal, para establecer finalmente todo lo que tiene que ver con el gasto público. Es el Poder Ejecutivo, no el Congreso de la República. Los congresistas no tienen iniciativa de gasto, como se ha señalado, y eso es algo que a nosotros nos parece importante establecer y lo hemos argumentado con mucho detalle en esta demanda. Y además hay que tener en cuenta que el gasto económico que esto implicaría pone en riesgo la atención prioritaria que en este momento como gobierno debemos dar al tema de salud. Todo esto lo hemos argumentado, hemos presentado ante el tribunal. Como se sabe, esta demanda es resuelta por el tribunal. Previamente se corre traslado de la demanda al Congreso y luego hay una audiencia, una deliberación pública por el tribunal y luego se emite una sentencia que nosotros esperamos que sea favorable, como fue la del caso de peajes. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Gracias, ministra Ana Neira. Una gestión pública moderna requiere del mérito
las instituciones públicas deben disponer de personal con aptitudes, actitudes y valores para el desempeño eficiente y eficaz de sus actividades. Esto obliga a respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad. Somos conscientes que la gestión pública debe modernizarse. Y esa es una responsabilidad que tenemos que asumir como Ejecutivo y plantear la modernización de la gestión pública. No solamente en salud, educación, en general en todos los sectores. Los sectores sociales más grandes y complejos son salud y educación y necesitamos modernizar la gestión pública, ¿no? Pero no creemos que el camino sea el planteado por el Congreso de la República, ¿no? Porque está asumiendo competencias que no le corresponden. Y tenemos que ser absolutamente claros. En un sistema democrático tenemos que respetar nuestras competencias. Y entonces, respetos guardan respetos. Primer poder del Estado, poder legislativo, tiene sus atribuciones claramente definidos. Y entonces, cumple con sus competencias, nosotros con las nuestras. Y efectivamente, dentro de los temas que se refieren a esta norma, claro que hay algunos que se tiene que trabajar y lo estamos haciendo y vamos a dar y tomar acciones dentro del corto y mediano plazo. Pero por favor, respetemos las competencias. Y hemos visto con el tema de los peajes, le dijimos y advertimos con el respeto que se merece un poder del Estado como el poder legislativo. Es inconstitucional. Observamos, insistieron y se impusieron. Finalmente, el Tribunal Constitucional tuvo la palabra que corresponde. Lo propio estamos haciendo ahora. He hablado con el Colegio de Enfermeras, con los directivos, con el Colegio de Obstetras. Me han dado y he recibido algunas demandas. Yo las leo y las veo justas. Y vamos a implementar acciones y correcciones. Lo vamos a hacer. Porque en el caso de salud, ¿qué mayor demostración de trabajo a favor de la salud? Este año, antes de saber que iba a venir desde China el virus COVID-19, declaramos el año de la universalización de la salud. Y el próximo año, 2021, ya hemos presentado el proyecto de presupuesto al Congreso de la República. Y a pesar que por la situación económica, el presupuesto 2021 solamente tiene un aumento del 3% respecto al 2020, el sector salud tiene un aumento del 13%, como una demostración del esfuerzo de prioridad que le estamos dando a salud. Claro que le estamos dando prioridad, pero déjennos con las competencias que nos corresponde a nosotros como Ejecutivo. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir tomando las acciones que sean necesarias para lograr el objetivo. Solamente por efecto de la pandemia hemos transferido a los diferentes instituciones en el tema de salud 2.800 millones de soles que no estaban en el presupuesto inicial del año 2020. En consecuencia, imagínense los esfuerzos que estamos haciendo para la salud. Pero no solamente eso, hemos hecho una serie de inversiones que no estaban previstas en este año. Este año 2020 es un año sumamente difícil para la economía del país. Felizmente que tenemos una solidez económica que nos permite afrontar estas circunstancias. Pero fíjense, miren, este año los ingresos que teníamos previsto a lo largo de todo el año 2020 se van a ver reducidos en 30.000 millones de soles. Claro, si la economía hemos tenido que restringir y paralizar para poder ponerle un frente de contención al virus. El presupuesto general de la República para este año 2020 era de 177.000
millones de soles. Imagínense que nosotros establecemos un presupuesto y lo distribuimos para los ministerios, para los gobiernos regionales, para el Poder Judicial, para el Ministerio Público, para los municipios, todo 177.000 millones de soles como presupuesto inicial de apertura institucional 2020. E ingresan 30.000 millones menos producto de esta pandemia. ¿Se dan cuenta lo difícil que es administrar el país con esta situación? Pero no solamente es de que hay menos ingresos productos de la pandemia, sino hay más gastos. Y le digo algunos cuantos. Solamente en salud, aquí puedo ver más de 3.700 millones de soles que hemos gastado para la estrategia sanitaria y servicios de salud, ¿no? Por ejemplo, ya sabíamos que iban la cantidad de pacientes a aumentar y hemos tenido que habilitar las torres de la Villa Panamericana para atender a miles de pacientes infectados con el COVID-19. Ahí tenemos una inversión de 300 millones de soles. Hemos aumentado de 2.000 camas de hospitalización a 20.000 camas ahora. Hemos multiplicado por 10, de 2.000 a 20.000 camas. Y felizmente, una buena noticia, en la última semana, 10 días, la cantidad de camas que se están usando está disminuyendo a nivel del país. Todas las semanas, desde el inicio de la pandemia, la cantidad de uso de camas subía. Cada semana se necesitaban más camas que la semana anterior. Cada semana. Los últimos 10 días aproximadamente hay un declive en el número de camas que se están necesitando. Pero para poder atender la demanda de 2.000 a 20.000 camas, ¿cuánto hemos invertido en el acondicionamiento de nuevos hospitales? 392 millones de soles. Y hemos visto que cuando el paciente se agrava, tiene que ir a UCI y hay que comprar ventilador mecánico, monitor multiparámetro, y tenemos que la cama, los profesionales, todo, para lograr aumentar de 100 camas UCI a 1.650 que tenemos en la actualidad, se ha tenido que invertir 460 millones de soles. En la compra de equipos de protección personal, 283 millones de soles. Para reanudar el primer nivel de atención, 60 millones. El hospital de ATE, para que sea una referencia en temas COVID, para pacientes severos y críticos, 30 millones. Compra de pruebas COVID rápidas y moleculares, 158 millones de soles. Los bonos que están en proceso todavía de otorgarse al personal, 230 millones. Todo eso suma un presupuesto solamente del sector salud de más de 3.700 millones de soles. Pero eso es para el sector salud. Y para las familias vulnerables, que son las que concitan nuestra principal preocupación, tenemos que darle el bono. Hoy recibí el informe de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y del ministro de Trabajo. Acá lo tengo anotadito en mi hoja. Hasta la fecha han recibido el bono de 760 soles, 7.354.735 hogares. ¿Escuchan? 7.354.735 hogares que han recibido 760 soles. Pero además también se ha fortalecido los programas propios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Juntando todo ello, hay una inversión en apoyo a las familias vulnerables de 6.496 millones de soles. Adicionalmente, este apoyo a las familias, hemos tenido que reactivar la economía con algunos programas
que no estaban establecidos en el presupuesto inicial del año 2020. Y ahí hemos lanzado el programa Arranca Perú, para hacer mantenimiento de más de 5.000 kilómetros de carreteras en todas las provincias del país. No hay una sola provincia del Perú que no tenga por lo menos un programa de mantenimiento de carreteras. El Ministerio de Transporte, con los municipios provinciales, vamos a hacer. Obviamente, los municipios más alejados son los que tienen mayor cantidad de kilómetros de carretera vecinal para ser atendidos. Y eso es lo bueno, que a las zonas donde siempre el Estado ha estado más ajeno, más lejano, es donde hay mayor presupuesto para estos caminos vecinales. Pero adicionalmente a ello, tenemos todo un programa que va referido a bonos para construcción de casas en sitio propio, mantenimiento de canales y bocatomas a través del Ministerio de Agricultura y Trabaja Perú. Todo eso con una inversión de alrededor de 4.000 millones de soles. Si sumamos todo ello, tenemos aproximadamente una inversión de 14.000 millones de soles. Un gran esfuerzo que estamos haciendo. Porque miren, y eso quiero que sean conscientes todos los peruanos, un año que tenemos 30.000 millones menos de ingresos y tenemos que aumentar el gasto en 14.000 millones adicional para atender a los hospitales, los medicamentos, el equipo de protección, las camas hospitalarias, las UCIs, el bono para el personal. Tenemos que atender a las familias vulnerables, 7.354.000, Pensión 65, Contigo, Juntos, Cali Guarma, todo que hemos potenciado. Y adicionalmente tenemos que carreteras, viviendas, canales, bocatomas, y Trabaja Perú y tenemos todo eso, 14.000 millones, ¿no? Miren, cómo tenemos que equilibrar las finanzas del Perú, es decir, 30.000 millones menos y 14.000 millones imprescindibles para poder atender, ¿no? Y en esas circunstancias, el Congreso de la República aprueba una ley que consideramos en su concepto de fondo muy bien, porque se preocupa de una población que también nosotros estamos preocupados, de los pensionistas, de la ONP, pero una ley que llama de devolución de aportes, que corresponde, según los cálculos que hemos hecho en el Ministerio de Economía y Finanzas, a un monto de 15.000 millones de soles. Señores, con 30.000 millones menos de ingreso, con 14.000 millones para estas cosas que son ineludibles y que son para todos los peruanos, que llegue una norma que signifique un desembolso de 15.000 millones de soles. El tesoro público es uno solo, no es un barril sin fondo, tiene un monto, no hay dónde más. Seamos responsables. En esas circunstancias es que nosotros, como lo propusimos hace 4 meses con un proyecto de ley que presentamos el 29 de abril al Congreso de la República, y les pedimos, señores, juntos hagamos una reforma integral del sistema pensionario peruano, juntos, hace 4 meses. ¿Y qué dijimos? Pusimos un plazo, que en 6 meses lo terminábamos, la reforma integral. Y dijeron, 6 meses, tanto tiempo, no, así nomás. No. Desestimaron nuestro proyecto de ley. Han pasado 4 meses, ya lo tendríamos listo. Lo que teníamos para presentar y trabajarlo juntos, hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros. Hoy hemos aprobado un proyecto de ley, que por aquí lo tengo, acá está, proyecto de ley. Este proyecto de ley, que
que se refiere al tema pensionario, lo hemos trabajado con mucha responsabilidad, pensando en los aportantes y en los pensionistas que ya están jubilados. Yo quisiera que las características del proyecto de ley, que consideramos sumamente importante y beneficioso para todos los pensionistas y los futuros jubilados que están en proceso, porque han aportado años pero todavía no se jubilan, pero que también les damos una atención para ahora, en el corto plazo de la emergencia. Yo quisiera que la ministra de Economía nos pueda explicar los alcances del proyecto de ley que hemos aprobado y que vamos a alcanzar al Congreso de la República, y ojalá sea acogido de manera satisfactoria, porque es lo que queremos, lo mejor para todos los peruanos. Por favor, ministra. Gracias, presidente. Vamos a explicar brevemente en qué consiste la propuesta que hemos aprobado hoy en Consejo de Ministros. Primero quisiera hacer una reflexión de por qué se diseñan los sistemas de pensiones. Los sistemas de pensiones en los países son parte del sistema de protección social que busca que nuestros adultos mayores, cuando se retiran de la vida laboral, cuando se retiran del mercado laboral, tengan acceso a ingresos permanentes para que puedan continuar con una vida digna. En el mundo existen diversos modelos de sistemas de pensiones. Yo quisiera rápidamente repasar qué tipos de sistemas hay. En el Perú hemos optado por conviven dos sistemas a la vez. Primero tenemos el sistema privado, que es un sistema de capitalización individual. En el ejemplo ahí van a ver Claudia, por ejemplo. Claudia es una persona de 25 años que inicia con su vida laboral, y cada mes que le pagan un sueldo, ella deposita en una cuenta a su nombre, por eso le llamamos una cuenta individual, y a lo largo de su vida laboral ella va a ahorrar en esta cuenta, y cuando termine su vida laboral, cuando se jubile, su pensión se va a pagar de estos ahorros que tuvo durante la vida laboral. La cuenta está exactamente con el nombre y apellido de Claudia, y eso es parte de su ahorro que luego ella va a cobrar como pensión. Hay otro modelo de sistemas, que es el que le llamamos el sistema de reparto, que es un sistema de solidaridad intergeneracional, donde los jóvenes o las personas que están en el mercado laboral, que tienen trabajo todos los meses, contribuyen mes a mes para pagarle la pensión a los adultos mayores. Es un sistema donde no hay ahorro, sino se trata de contribuciones. Contribuciones donde las personas jóvenes todos los meses contribuyen para pagar las pensiones de los jubilados, con la expectativa de que cuando ellos sean jubilados, la nueva generación les pague su pensión. Es un sistema de solidaridad, de contribuciones, no es un sistema de ahorros. Un tema importante a considerar en el caso peruano es que las personas que aportan usualmente se les descuenta el 13% de su remuneración. Los afiliados que tenemos ahora, el 27% viene del sector público, el 73% del sector privado. Ellos aportan a un fondo común que es administrado por la ONP, y de este fondo común se paga mes a mes las pensiones de los mayores de 65 años que ya tienen 20 años de aportes. Esos son nuestros jubilados. Este aspecto es fundamental entender, que es la esencia del sistema, que es un tema que se desconoce en el proyecto de ley del Congreso. Los recursos ingresan y se reparten a los jubilados. Por eso es que les expliqué que esto nos diferencia del sistema privado, que tiene ahorros con cuentas con el recurso guardado que al final se da a cada pensionista. Tenemos también un problema en el Sistema Nacional de Pensiones. Está previsto que a un jubilado le pagan mes a mes supuestamente la contribución de 7 personas. 7 jóvenes tendrían que mes a mes contribuir al sistema para poder pagar la pensión de un jubilado. Pero lo que sucede en nuestro sistema, por diversos motivos, por la informalidad del sistema,
por un tema demográfico, por cómo se distribuyen los jóvenes de los adultos mayores, nuestro sistema está desfinanciado. Y un pensionista, en vez de conseguir que 7 personas le contribuyan con su pensión, solamente tenemos 4 personas que contribuyen con su pensión. Lo que vendría a ser la contribución de las otras 3 personas las paga el Tesoro Público. ¿Qué es el Tesoro Público? Los impuestos que pagamos los 33 millones de peruanos. Entonces, partimos de un sistema nacional de pensiones que en este momento tiene un problema de desfinanciamiento. Año a año damos aproximadamente 1.000 millones de soles para pensiones. La propuesta del Ejecutivo se basa en tratar de conseguir que la mayor cantidad de peruanos tengan pensiones. ¿Por qué es importante tener pensiones? Primero, porque te garantizamos vitaliciamente ingresos hasta que te mueras. Cuando una persona entra a ser un pensionista y tiene una pensión, va a tener ingresos a lo largo de su vida de forma vitalicia. Lo segundo es que cuando yo entro al Sistema Nacional de Pensiones, protejo a mi familia. En caso de fallecimiento del titular, la pensión de cierta manera la recibe la viuda o los hijos. Y un tema absolutamente importante, especialmente en las condiciones de esta pandemia, es que un pensionista del sistema público de pensiones tiene también acceso a e-salud. Por eso nosotros consideramos que es importante lograr las medidas para que más pensionistas puedan, para que más peruanos puedan acceder a estas pensiones. ¿Qué medidas vamos a proponer? Como lo dijo el presidente, nosotros como gobierno desde hace un año venimos trabajando en una reforma integral del sistema nacional y del sistema en general de pensiones. Creemos que es importante que se garanticen pensiones a los peruanos, pero no podemos desconocer tampoco que la pandemia ha generado mucho sacrificio para las familias y que efectivamente hay personas que están pasando por momentos muy difíciles, pero para nosotros es fundamental a lo largo de toda la crisis. Las medidas que hemos tomado son medidas que han buscado responder a los problemas de la ciudadanía, pero no hipotecar el futuro del país, no afectar la reforma que queremos construir del Sistema Nacional de Pensiones para que más peruanos accedan a esta pensión. La propuesta que tenemos brevemente cuenta con algunas medidas que buscan reformar el Sistema Nacional de Pensiones. Eso está alineado a una propuesta más integral en la que también ya estamos trabajando. Lo que significa las modificaciones en el Sistema Nacional de Pensiones comprenden 6 medidas, como lo mencioné, es consistente con una reforma integral. Hay algunas medidas que en el corto plazo van a permitir que personas con 65 años de edad que no han podido acceder a la pensión van a poder acceder a una pensión con todos los beneficios que esto trae. Y también es una medida que busca responder a las necesidades de la ciudadanía, pero no hipotecar el futuro del país. Además, reconocemos que la pandemia ha traído una situación muy complicada para muchas familias, entonces estamos previendo que se puedan atender a los afiliados que no cuentan con ingresos permanentes, que puedan recibir el segundo bono universal que vamos a dar como Ejecutivo, y adicionalmente estamos previendo una bonificación extraordinaria para los 569.000 pensionistas. Rápidamente voy a explicar en qué consisten estas 6 medidas. La primera medida responde a esta sensación de injusticia que hay en el Sistema Nacional de Pensiones, porque es muy estricto en términos de a los 65 años tengo que haber llegado a 20 años de aportes. Creemos que hay espacio para dar lo que se llama las pensiones proporcionales. Y de esta manera, si yo tengo 65 años el día de hoy y tengo aportes acumulados entre 10 años y 19 años con 11 meses, voy a poder acceder a las pensiones proporcionales. Hemos hecho un cálculo. Las personas que tengan aportes entre 10 y 15 años accederán a una pensión de 250 soles y de 15 años a 11 años con 11 meses a 330 soles. Esta pensión de 250 soles es el doble de lo que damos nosotros en nuestro programa Pensión 65. El día de hoy tenemos 1.4 millones de aportantes que van a poder recibir una pensión dadas las condiciones actuales, pero con esta medida podemos incorporar a 700.000 personas más
afiliados que podrían recibir pensiones. Esto es un incremento del 50% de personas que podrían tener una jubilación solamente con esta medida. Una segunda medida tiene que ver con la idea de estandarizar lo que significa el acceso a la pensión adelantada. La pensión adelantada es de cierta manera la posibilidad que se da a una recompensa para aquellas personas que han rápidamente llegado a sus aportes, han sido consistentes, han ahorrado a lo largo de su vida desde muy jóvenes, y la idea es esta idea de pensiones adelantadas que a los 50 años de edad, con 25 años de aportes, se pueda acceder a la pensión. Estos parámetros nos permiten nivelar a los hombres y las mujeres. Antes estos eran los parámetros para las mujeres, pero no para los hombres. Ahora estamos igualando mujeres con hombres. Las personas de 50 años de edad con 25 años de aporte van a poder acceder a la pensión adelantada. De todos los afiliados al sistema, hay 120.000 afiliados actuales que podrían calificar para este beneficio. Otra medida que hemos incorporado en el proyecto de ley tiene que ver con el acceso a las pensiones por discapacidad. Al día de hoy, lo que el sistema establece es que una comisión médica tiene que reunirse, dar un veredicto para ver si la persona aplica o no a la pensión de invalidez. Antes de la pandemia, este trámite demoraba aproximadamente 6 meses. Desde que hay pandemia, no se ha llevado a cabo ninguna comisión médica. Lo que estamos proponiendo ahora es que estamos dando un procedimiento mucho más rápido para poder acceder a una pensión de invalidez. Creemos que los afiliados, con un informe de su médico, ya sea del MINSA, ESalud o de la EPS, accedería, este médico certifica la condición de discapacidad para acceder a esta pensión de invalidez, y prevemos que el trámite que demoraba 6 semanas se podría reducir a solamente 6 meses, se podría reducir a 1 semana. Otro tema importante que tenía, o una restricción importante que tenía el sistema, es que en la mayoría de los casos, cuando una persona era pensionista y quería trabajar, tenía que suspender la pensión. Es decir, es un sistema donde no es compatible trabajar y acceder a pensión para todos los casos. Solamente es posible hacerlo si es que la suma de la pensión y el sueldo es igual a la mitad de una UIT. Lo que estamos haciendo es que estamos levantando esta restricción, estamos permitiendo que los pensionistas tengan el derecho al trabajo. Si esta medida la sumamos también con, por ejemplo, la medida de jubilación adelantada, ahora pensionistas de 50 años que pueden acceder a la jubilación adelantada van a poder también cobrar una pensión. Esto va a mejorar de manera importante los ingresos que podría tener este pensionista de 50 años que se siente con capacidad para trabajar. Estamos asegurando el derecho al trabajo. Una quinta medida tiene que ver con, esta se puede aprobar a nivel de reglamento, tiene que ver con flexibilizar los requisitos para reconocer los aportes. Nosotros como Sistema Nacional de Pensiones tenemos la información sistematizada, la información guardada, tenemos desde el año 1999. Antes de 1999, la forma como dado que la información no está consolidada en ningún lugar, cada pensionista cada persona que aspira a tener una pensión tiene que pasar por este vía crucis de poder certificar los años de aporte. En algunos casos las empresas han cerrado, en algunos casos no se cuenta con las boletas. Entonces el sistema permite que antes del 99, 4 años de aportes sean sustentados con declaraciones juradas. Esto lo vamos a ampliar de 4 a 6 años de aporte. Eso también va a ser una medida que va a permitir que podamos reconocer los aportes y así más personas puedan acceder a su pensión. La última medida tiene que ver con una serie de facilidades que tenemos que dar para que los independientes puedan aportar todos los meses y de esta manera tener una pensión. Esto es, muchas veces el sistema de pensiones tiene que reflejar o refleja las complicaciones que hay en el mercado laboral. El 70% de la población activa en el Perú
es independiente, es informal, por lo cual esos descuentos obligatorios que hay todos los meses no se dan. Lo que queremos hacer es dar muchas más facilidades para que este aporte facultativo, es decir, el aporte que yo como individuo voy todos los meses a poner en mi cuenta, a poner en la ONP para contribuir a mi pensión, queremos que sea mucho más ágil. Ahora, por ejemplo, solamente se puede hacer presencialmente en el Banco de la Nación. Eso es un ejemplo muy concreto de las medidas que se pueden cambiar para que los aportes facultativos tengan incentivos a las personas para tener esos aportes facultativos y así podamos lograr que más personas tengan acceso a pensiones. Estas medidas que les llamamos estructurales, que hacen cambios en el sistema, sin medidas, el sistema actual solamente podría asegurar la pensión para 1.4 millones de aportantes. Con las medidas que estamos proponiendo podemos aumentar en 1.7, esto es 121%. Como les comenté, en el corto plazo o con la medida de pensiones proporcionales, 700.000 personas podrían acceder a su jubilación en los próximos años, y con las otras medidas adicionales de facilidad en los aportes podemos tener 1 millón de personas más. Esta es la gran apuesta que tenemos, que cada vez más peruanos tengan una pensión. Pero como les comenté, también hay que reconocer que estamos en una situación económica muy difícil y que muchas familias están experimentando por momentos económicos muy complicados. Por eso es que estamos haciendo también una propuesta que responda a la situación coyuntural de enormes sacrificios para muchas familias. De los 4.7 millones de afiliados a la ONP, hay 1 millón de afiliados que actualmente trabajan, que pueden garantizar ingresos de manera permanente, están en la planilla del sector público y el sector privado, pero hay 3.7 millones que no cuentan con esta seguridad de tener ingresos todos los meses. En el marco del segundo bono universal, ya hay 2.5 millones de familias de estos aportantes que recibirían el bono, y estamos incorporando a 1.2 millones de afiliados que no están en el padrón inicial, estaríamos incorporando al padrón. Con esto estamos garantizando que de todos los 4.7 millones de afiliados a la ONP que no cuentan con trabajo puedan recibir el segundo bono universal. Adicionalmente, obviamente en la pandemia, los adultos mayores son población muy vulnerable, por eso es que estamos también dando un bono extraordinario de 760 soles a los 560.000 pensionistas. Para nosotros, a lo largo, como lo comenté, a lo largo de la crisis, siempre hemos querido dar soluciones que respondan a las demandas de la ciudadanía, pero sin hipotecar el futuro del país. Esta propuesta tiene un componente estructural y también responde a la situación de emergencia. ¿Cuáles son los costos de la propuesta? El primer año de implementación tiene un costo de 1.576 millones de soles y el costo total es cuánto le va a costar al Estado asumir estos compromisos, sobre todo en el caso de las pensiones proporcionales y las pensiones adelantadas. Nosotros, al implementar estas medidas, estamos asumiendo para los próximos años un compromiso de atender pensiones por una suma de 13.609 millones. Entonces, dos ideas acá importantes, como el presidente lo ha dicho, este año la situación económica del país está afectando nuestras cuentas fiscales. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para poder ahora costear esta medida. Esto va a implicar una resignación presupuestal definitivamente, pero creemos que es una medida necesaria por la que tenemos que avanzar. Y finalmente quisiera aclarar un concepto que lo he visto a lo largo del debate, quizás no hemos sido lo suficientemente claros desde el Ministerio de Economía y Finanzas o desde el gobierno, tiene que ver con los recursos de reactiva. Algunas críticas se dice que no hay recursos para pagar, por ejemplo, esta cuenta de 16.000 millones, pero sí hay 60.000 millones para reactiva. Acá hay un tema, una diferencia muy importante, que es que en el caso de los bonos que damos o en el caso de este esfuerzo que vamos a hacer con este componente estructural y también coyuntural en el caso de pensiones, eso se va a financiar con el Tesoro Público. Ese es el impuesto. Esos recursos son lo que pagamos todos los peruanos con nuestros impuestos. En el caso de Reactiva Perú, se trata de un préstamo. El Tesoro Público no ha dado ningún sol en este momento.
solamente se aporta, el gobierno está como garante del préstamo. Los recursos, como hemos dicho, son del Banco Central canalizados a través del sistema financiero. Para concluir, presidente, consideramos que esta propuesta primero, resuelve la coyuntura; en segundo lugar, fortalece el Sistema Nacional de Pensiones y permite que más peruanos puedan acceder a pensión. La preocupación que tenemos además con el proyecto de ley del Congreso es que al hacer la supuesta devolución aleja a las personas de tener los aportes suficientes para acceder a una pensión. Creemos que hay que ser bastante responsables con no hipotecar el futuro con las medidas que estemos dando, y como lo mencionó el presidente, la iniciativa de gasto es una prerrogativa exclusiva del Poder Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra. Esta propuesta, que está recogida en un proyecto de ley que vamos a hacer llegar al Congreso de la República, no se va a entender con claridad en una sola exposición. Se requiere hacer el sustento tranquilo, detallado, pausado, para que realmente la población entienda que esta es una solución a la problemática actual y futura de los peruanos. Como hemos dicho, nosotros estamos viviendo una crisis histórica. La crisis por la que estamos pasando todos los peruanos es inédita en nuestro país. Una crisis de la magnitud por la que pasamos no solo el Perú, sino el mundo en su conjunto. Se compara a crisis similares de hace 100, 200 años. Los efectos económicos de la pandemia en el Perú solamente tienen una referencia con la guerra con Chile. Imagínense al tiempo que nos referimos y a las consecuencias de semejante hecho en la historia, ¿no? Entonces tenemos que ser muy responsables. Nos ha tocado a nosotros vivir esta época, a toda la población sufrir las consecuencias de la pandemia, y a nosotros como autoridades tenemos que responsablemente tomar las decisiones que correspondan, pero las decisiones y acciones que sean en beneficio de la población. Pero es ahí donde tenemos que equilibrar qué se requiere ahora para atender la emergencia. Es decir, el ciudadano, ¿cómo lo atendemos ahora para que pueda atender sus necesidades frutos de esta crisis, pero sin hipotecar su futuro? Eso es lo importante. Lo mismo que pensamos en el país, tenemos que aplicarlos a la familia y al ciudadano. Es el mismo concepto. Nosotros podríamos gastar todos los recursos que como Estado tenemos acumulado a lo largo de los años y atender todas las necesidades de ahora, y dejamos al Perú desprotegido para el futuro. Es decir, nos preocupamos en el ahora y nos olvidamos de que hay un mañana. Pero esa misma responsabilidad en la toma de decisiones como país también debemos tenerla en la toma de decisiones pensando en las familias y en las personas. Tenemos 4.700.000 personas que han aportado a la ONP y 500.000 que ya se han jubilado y que reciben una pensión. Entonces, fácil sería decir, bueno, pues te doy un dinero que lo vas a usar ahorita, pero te va a comprometer en el futuro. ¿Qué pasa a la persona que tiene, por ejemplo, con sus aportes, llamemos 6.000 soles ha aportado? A lo largo de varios años ha aportado 6.000 soles y está poco a poco pensando en una futura jubilación. Y hoy día yo como Estado te digo, retira 4.300 soles. Te los retíralos. Te autorizo que retire. Gracias. No,
¿no? Incluso pensará, qué bien que me estás haciendo, gracias, lo retiro. ¿Cuánto le queda? 2.000. Entonces una jubilación que podría estar más o menos cerca, se la hace lejana. Y entonces después, cuando ya no tenga fuerzas para trabajar, porque todos vamos a llegar a eso, todos. Yo me siento muy fuerte, con mis 57 años de edad, y pienso que voy a tener una vitalidad toda la vida, pero la ley de la vida es la ley natural de la vida, nos lleva a todos, a tarde o temprano, bajar nuestras capacidades físicas e intelectuales, y tener la necesidad de tener una pensión. Es decir, yo he trabajado tanto en la vida y he ido aportando poquito a poquito, que ahora yo necesito tener un ingreso. O sea, nada es eterno, nada dura para siempre. La fuerza, la energía, la vitalidad que tenemos algún día va a declinar. De esos 4.700.000 aportantes va a declinar en algún momento. Le estamos haciendo un bien diciendo, dispón de tu dinero y tu futuro. ¿Dónde van a estar los congresistas cuando esos aportantes lleguen a los 65, 70 años de edad, ya no tengan trabajo y requieran en ese momento lo que se les devolvió y quizás se gastó en su oportunidad? Por eso nosotros decimos a ellos, en esta coyuntura hay que atenderlos. Por eso planteamos ahora que de todo el universo solamente excluir a los que tienen trabajo, que tienen un ingreso seguro y que en la crisis están por lo menos con su sueldo y sus ingresos asegurados. A todos los demás, darles igual también, incluirlos en el bono y darles un apoyo de 760 soles. Pero no comprometemos su aporte. Su aporte queda ahí intangible como debe ser. Y entonces, pero a eso le sumamos otros conceptos. Es que uno puede decir, es que yo tengo 15 años de aportes y quizás ya no llegue a los 20 años, que es la edad, la cantidad mínima de aportes. No, señor. Lo que estamos proponiendo es que ahora desde los 10 años de aporte ya puedas tener pensión. Hemos bajado de 20, un grupo desde 15, un monto, 15 a 20 años y de 10 a 15 años. ¿Se da cuenta? Entonces, te vamos a dar la posibilidad de que te puedas jubilar hasta con 10 años de aporte. Entonces, ¿tú qué querías? Que no te ibas a poder jubilar y que no ibas a gozar de tu jubilación a pesar que es aporte, sí te damos. O si ya tenías más de 20 años de aporte, pero no cumples los 65 años, y entonces dice, oye, ya yo cumplí con mi aporte, no puedo, te bajo la edad de jubilación. O sea, si tienes años de aporte lo suficientes, te bajo la edad de jubilación. O al revés, yo ya tengo la edad de jubilarme, pero no llego a los 20 años de aporte porque parte de mi vida he estado en la economía formal, donde sí aportaba, y parte de mi vida he estado en la economía informal, donde no está el registro de mi aporte. Entonces, te reducimos la edad y el plazo de jubilación. Entonces, te estamos dando opciones. Es decir, te atiendo ahora por la emergencia, por la crisis sanitaria, por la pandemia, por el COVID, te atiendo. Pero no te estoy condenando el futuro, porque pienso en ti. O sea, pero somos sinceros, somos francos, y te decimos, no queremos el aplauso de ahora para un reclamo permanente de por vida, cuando digas qué daño que me hiciste, ¿no? Entonces, ese es el proyecto. Y alguno puede decir y criticar, ¿y por qué recién lo ponen ahora? ¿Por qué no lo dijeron antes? Nosotros, acá está, señores. Señor Manuel Merino, presidente de la República, fecha 29 de abril. La firma, en ese tiempo estaba Vicente Antonio Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, Martín Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Le hago llegar el proyecto de ley de la reforma integral del sistema pensionario peruano. 29 de abril. ¿Y qué dice? En su artículo 2 del proyecto de ley que alcanzamos al Congreso, dice remitir entre
Entre las funciones hay una comisión donde hay 3 representantes del Poder Legislativo en esta comisión. Pero ¿qué es lo que dice? Remitir la ley de reforma del sistema de pensiones en un plazo no mayor de 180 días calendario, 6 meses. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 4 meses. Ya tendríamos listo prácticamente este documento, pero consensuado con el Congreso, como se los pedimos. ¿Dónde está este proyecto de ley? No sabemos. ¿Dónde está? Y nos remiten una ley donde dice, dale el dinero al aportante, y su pensión, y su jubilación, y su futuro. ¿En qué queda? Ah, no, eso ya después vemos. No, señor, tiene que ser integral. Y eso es lo que estamos proponiendo. Y sí cuesta 13.600 millones de soles, pero no pagados ahora, sino a lo largo de los años cuando lo requieran los aportantes. Ahí va a estar, gradualmente, siempre asistiendo, siempre atendiendo. O sea, no, así como no vamos a dejar, porque nosotros, toditos, nos vamos el 28 de julio del 2021 y vamos a dejar un país encaminado al progreso y desarrollo con las medidas que hemos tomado. Tengan la seguridad que así como fue afectado este año, el próximo año, como lo ha sustentado la ministra, prevemos un crecimiento de la economía de cerca del 10% para el próximo año. Y así como este año caímos, el próximo año van a ver el tremendo rebote que va a tener la economía. Y vamos a dejar responsablemente un país encaminado, con futuro en el bicentenario. Pero si eso queremos hacer con el país, también queremos hacer con todos los peruanos. Y no queremos dejar un país encaminado, con una población que ha aportado, pero por llamemos satisfacción temporal, dejar su futuro realmente hipotecado. Más aún cuando está establecido que toda persona tiene derecho a ahorrar. Este es un ahorro para tener una pensión en caso no pueda seguir laborando. Este derecho ha sido destacado incluso por el propio defensor del pueblo, quien se ha pronunciado respecto a esta norma. La Constitución es clara, establece que el fondo pensionario es intangible. Y nosotros con esta propuesta no tocamos el fondo pensionario como sí lo hace la ley del Congreso. Es la Constitución la que dice. O sea, ¿cómo pueden coger un fondo que es intangible? Y no lo vamos a usar porque es para los que han aportado, pero pensando ahora, mañana y el futuro. Eso es lo que queremos ver, ¿no? Así que seguimos trabajando y así lo haremos, y nuevamente extendemos nuestros brazos, nuestras manos al Congreso de la República. Trabajemos juntos en bien de todos los peruanos. Por imposición no vamos a lograr solucionar las cosas. No nos enfrasquemos en discusiones estériles que solamente van a afectar a las personas por las cuales debemos sumar para atenderlos y actuar tomando las mejores decisiones en beneficio de ellos. Una vez más, a través del Premier, que estuvo recientemente en el Congreso de la República y que recibió una mayoría abrumadora como voto de confianza, con esa mayoría y con la humildad que tenemos como Ejecutivo, queremos sentarnos a conversar una solución de verdad y no solamente una solución efímera que en el fondo puede traer más problemas que beneficios a quienes queremos atender. Cambiando de tema, quisiera también hablar algún momento referido a los incidentes que ocurrieron el pasado fin de semana, el anterior, en Los Olivos.
en la discoteca, en el bar Tomás Restobar, ¿no? Fue el día 22 de agosto, un evento lamentable que comenzó con una convocatoria a una fiesta ilegal. Están prohibidas esas fiestas porque concentra gente con licor, sin las mínimas medidas de seguridad sanitaria entre las personas y con también irresponsabilidad de las personas que asistieron a esa fiesta y que, como hemos visto, no es solamente en Los Olivos, es en todos los distritos, y yo estoy seguro que con la campaña de concientización, con la mayor fiscalización, van a disminuir. No tengo la menor seguridad que va a ocurrir eso, pero sin embargo, en el caso específico de la discoteca de Los Olivos, sin tener claro que fue un hecho ilegal, inaceptable lo que estaba ocurriendo, que ameritaba una intervención de la policía para poner coto a esa situación, para corregir e incluso sancionar ese tipo de actividad ilícita, hemos podido apreciar de que los protocolos de intervención de la policía no han sido los que correspondían. ¿Tenía que actuar la policía? Sí tenía que actuar la policía, porque era una actividad ilegal que se estaba llevando en esa circunstancia, porque no está respetando las leyes, las normas que estamos dando. Pero la forma de intervención no ha sido la que correspondía. Y a lo largo de los días hemos visto información que nos lleva a la conclusión que ha habido decisiones inadecuadas que no podemos ni vamos a justificar. Por ello, le he pedido al ministro del Interior que tome cartas en el asunto, que se realicen a profundidad todas las investigaciones rigurosas que sean necesarias para esclarecer los hechos, tanto al interior de la Policía Nacional como de toda la información que corresponda al Ministerio Público para que determine las responsabilidades que hubiera y el castigo que corresponda a las malas acciones de las personas que participaron en esta intervención. También le pido que nos explique cuál es la situación actualizada de lo ocurrido en esa intervención al ministro del Interior y podamos no solamente, como ya lo hemos hecho, conocer al interior del Consejo de Ministros, sino que también, por la transparencia que caracteriza a este gobierno, haga de conocimiento público y haga de conocimiento no solamente a los medios de comunicación, sino a la prensa y a la población en general, cómo se van dando los acontecimientos. Por favor, ministro del Interior. Gracias, señor presidente. Estimados peruanos y peruanas, la Policía Nacional del Perú es una institución tutelar del Estado peruano y tiene como función constitucional garantizar, mantener y restablecer la seguridad y el orden interno del país. En estas circunstancias, como las sucedidas el sábado 22, donde la intervención se realizó para hacer respetar el estado de emergencia nacional. Es lamentable los hechos ocurridos aquella noche, pero debo ratificar la firme decisión del Ministerio del Interior y del Comando Institucional de la Policía Nacional del Perú para llegar a la verdad
y que se determinen las responsabilidades de acuerdo a ley. Aquí no habrá ningún encubrimiento y mucho menos un falso espíritu de cuerpo dentro de la institución. Nos encontramos en medio de una investigación de dos niveles. La primera, a cargo del Ministerio Público, que tiene en sus manos todas las evidencias del caso, como se ha estado observando. Como hemos visto, estas evidencias no se ajustarían a las versiones iniciales vertidas por algunos involucrados. Como corresponde en un Estado de Derecho, estamos a la espera de las investigaciones de la Fiscalía. Paralelamente, hay una investigación de oficio que la está realizando la Inspectoría General de la Policía Nacional para determinar los hechos e individualizar las responsabilidades. Garantizamos una investigación imparcial y objetiva de esta inspectoría. Como ministro del Interior, he dado instrucciones precisas para que se llegue al esclarecimiento de los hechos. Por eso, adicionalmente, he dispuesto que la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior intervenga para garantizar la transparencia y legalidad de nuestras investigaciones internas. Asimismo, se han tomado las siguientes medidas. El comandante general de la Policía Nacional ha procedido a remover al personal policial involucrado y lo ha reasignado de sus cargos a otros cargos. Se ha formado una comisión para evaluar los planes y órdenes de operaciones COVID y Fortaleza 2020 y todos aquellos procedimientos de intervención policial y sus protocolos. Se ha aperturado la investigación que antes he mencionado en la Oficina de Integridad Institucional y se ha dispuesto asimismo que brindaremos todas las facilidades ante los requerimientos de la Fiscalía e Inspectoría General de la Policía Nacional. Si bien, como ya mencioné anteriormente, este proceso se encuentra en investigación, debo señalar que las declaraciones que brindé a los medios sobre el operativo tuvieron como única fuente de información la entregada por el jefe del Escuadrón Operativo Policial, Escuadrón Verde, a cargo de esta intervención. Estos días, mi despacho, por encargo del señor Presidente de la República, ha realizado una investigación interna y ha recibido información y declaraciones de los miembros policiales involucrados en el operativo, respecto de los cuales debo informar lo siguiente. A la luz de los últimos elementos de la investigación, la información inicialmente brindada lamentablemente ha sido falsa, no habiéndose ajustado a la verdad. Se ha brindado información falsa, incluido a mi persona y al alto mando policial, mediante documento formulado por la unidad interviniente a los diversos mandos de la policía, respecto de los hechos ocurridos en la intervención policial del local. De los resultados de la investigación preliminar realizada por la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio del Interior, se ha evidenciado irregularidades en el recojo, custodia y conservación de la evidencia. Se acreditaría que se habría brindado información falsa mediante documento oficial y se habría omitido u ocultado información contenida en el informe número 027-2020 Región Policial Lima, de fecha del 23 de agosto del 2020. Presidente, peruanos y peruanas, han habido omisiones imperdonables e inaceptables de quienes tuvieron a su cargo este operativo,
desconociéndose por tanto la veracidad, alteración o cambio de las pruebas. Estos hechos no ayudan a que se realicen con pulcritud y transparencia las diligencias de investigación. Peor aún, dificultan la misma. No he dado a conocer ningún hecho concluyente, porque ello solo será determinado por las investigaciones. Lo que hice fue transmitir y dar cuenta lo que el jefe del operativo nos había manifestado en ese momento. Si el jefe del operativo no se ha pegado a la verdad, ello resulta inaceptable en una institución como la Policía Nacional, a la cual respeto, apoyo y entregaremos todo nuestro esfuerzo para hacerla respetada por todos los peruanos. Reitero, en ningún momento he pretendido cambiar la verdad de los hechos, sesgar y ocultar la información. No descansaremos hasta que se sepa la verdad y se establezcan las responsabilidades ante estos hechos lamentables. Muchas gracias, ministro. Como lo hemos dicho y lo ratificamos, vamos a ir hasta lo más profundo de las investigaciones para determinar exactamente lo que pasó en esa discoteca Tomás Restobar, y que en esta oportunidad no exista un falso espíritu de cuerpo para tratar de ocultar la verdad. Aquí la confianza del gobierno y la confianza de las autoridades se basa y se fundamenta en la veracidad, en la verdad, y esa tenemos nosotros que resaltar. Sin embargo, también tenemos que ser claros. La Policía Nacional está en primera línea en el combate a la pandemia. ¿Qué hubiéramos hecho si la Policía Nacional no hubiera estado patrullando las calles, cuidando los mercados, custodiando los bancos para el pago de los bonos, dando la seguridad con el apoyo de las Fuerzas Armadas? Mi agradecimiento a los policías, que en su gran mayoría son profesionales respetados y respetables, que cumplen a cabalidad su función. A todos ellos mi agradecimiento. Muchos policías han entregado su propia vida para combatir al COVID-19. ¿Cómo no reconocer a ellos su entrega? ¿Cómo no reconocer en la Policía Nacional su compromiso con el país y su combate a esta pandemia? A todos ellos mi reconocimiento, mi agradecimiento y el pedido como presidente y como ciudadano, que sigan en este esfuerzo, que no se dejen, que sigan. Esto continúa y necesitamos una policía fortalecida, y una policía, como siempre lo he dicho, y cuando voy y la misma policía me dice, una policía con moral. Esa policía que es la que prevalece en nuestro país nos va a seguir apoyando, y este gobierno los va a apoyar. Por eso, estos hechos singulares y particulares que se dan circunstancialmente como se dieron el 22 de agosto en esta discoteca, tienen que ser investigados y, de ser el caso, castigado con claridad y con severidad, porque este hecho de ninguna manera contamina a la policía, porque la policía ha trabajado con entrega, sacrificio, valor en esta pandemia, como siempre lo ha hecho. Por eso mis respetos a la policía. Pero en este caso, toda la investigación, todo el apoyo al Ministerio Público para que se determine responsabilidades y cada quien asuma las mismas. Y a los demás policías, a los miles de policías desplegados en la cordillera, en la Amazonía, en los desiertos de la costa, en las urbes, en los mercados, mi agradecimiento, porque sin ustedes no podríamos lograr
el cometido de vencer a este virus que tanto daño ha hecho, pero que con el apoyo de todos los peruanos, incluido la Policía Nacional, estamos enfrentando. Otro tema que es sumamente importante, que quería ya, para ir concluyendo esta conferencia, es manifestar que en estos últimos casi 6 meses el COVID como que ha concentrado la mayor parte de nuestra atención, cuando existe una serie de otras actividades que también requieren la atención nuestra de cada uno de los sectores. O sea, porque también de enfermedades que tienen su propio desarrollo y que se han visto afectadas porque el COVID no ha permitido la atención adecuada. Y ahora que en muchas regiones ha comenzado a disminuir la tasa de contagio, ha comenzado a disminuir la demanda de pacientes COVID en los hospitales, ya la ministra de Salud está haciendo las coordinaciones con los gobiernos regionales con salud para nuevamente retomar la atención de enfermedades sumamente delicadas y que han estado siendo descuidadas por toda la atención que estábamos dando al COVID. Y aclaro, esta situación no solamente es de nuestro país, esta situación es a nivel mundial. El COVID generó la atención con el descuido de otras enfermedades que ahora tenemos que nuevamente retomar. Y una de las enfermedades más delicadas por las cuales pasan muchas personas es el cáncer. Y si el cáncer es una enfermedad delicada y que merece la atención a cualquier persona que sufra la misma, con mayor razón cuando esta difícil enfermedad compromete a niños y adolescentes, ¿no? Hay muchas historias enternecedoras de pacientes de cáncer, niños, y que como con la alegría y su actitud siempre positiva, cómo enfrentan la enfermedad, ¿no? Sin embargo, las normas no facilitaban una debida atención a estos pacientes, ¿no? Por eso, así como hay leyes del Congreso de la República a las cuales presentamos con franqueza y directamente nuestros reparos, hay otras en que respaldamos y también nos sumamos, ¿no? Como es la ley de urgencia médica para la detección oportuna y atención integral del cáncer del niño y del adolescente, ¿no? Tengo en mis manos esta ley que nos han hecho llegar aquí al Ejecutivo, donde habla de los beneficios, la cobertura de salud que van a tener niños y adolescentes que sufran esta enfermedad. Habla sobre un modelo integral de atención, los equipos de coordinación de telemedicina en cáncer, que tiene que haber definitivamente un subsidio oncológico, ¿no? Cuando una madre, un padre tiene un menor de edad, un niño con cáncer, tiene que dedicarse y muchas veces tiene que dejar de laborar y hay que pensar en un subsidio para atender a esta difícil enfermedad por la que pueden pasar cualquier niño, niña, ¿no? Hay un programa nacional, tiene que haber un registro y observatorio de niños y adolescentes con diagnóstico de cáncer. La data tan importante que a veces no la tenemos para los bonos, que no hay los padrones, todo exactamente, tenemos que, en este caso, tener claramente la identificación. Así que vemos sumamente oportuna esta ley en el año de la universalización de la salud. ¿Cómo no respaldar, firmar y promulgar esta ley de urgencia médica para la detección oportuna
y atención integral del cáncer del niño y del adolescente. Así que pasamos a hacer la suscripción correspondiente. Tengo que guardarla. Cuando una firma, más que fijarse en lo profundo e importante de la ley, se firman con la marca del lapicero que estoy firmando. Acá está firmada y el día de mañana será promulgada en el Diario Oficial Peruano, y esperemos que la implementación sea en los plazos más breves y cortos para que niñas, niños y adolescentes no solamente tengan que pasar por el sufrimiento de sufrir esta enfermedad, sino de trabas burocráticas para que sean atendidos oportunamente. Así que haremos el esfuerzo de su pronta implementación de esta norma. Yo les agradezco.